Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Delmiro Quiroga, caricaturista desde hace muchos años, desde la escuela seguí haciendo caricaturas y estudié comunicación social y bueno, tuve la suerte, la caricatura me dio la oportunidad de entrar a la televisión y bueno, esa es mi historia, caricaturas y televisión. No terminó la universidad porque le iba bien con el emprendimiento. Actor de televisión, salió en La Cáscara muchas veces, caricaturista de muy amplio reconocimiento y aquí hoy le pidió perdón a una ex primera dama. Delmiro Quiroga se confiesa hoy con nosotros aquí. Sí, yo soy caricaturista, me considero caricaturista netamente, pues empecé con las caricaturas. Claro que he tenido otra faceta, me he dedicado también a lo que es a escribir guiones y también a la actuación, pero más que todo ahora mismo mi fuerte es la caricatura. Muy bien. Aunque no es lo que más me gusta, te lo juro que me gusta más la actuación que la caricatura. Pero no has podido desarrollar. Pero la actuación no es siempre que tú tienes la oportunidad de hacer actuar, ¿no? Sí, yo con la caricatura la caricatura me abrió las puertas para la televisión. Hubo un tiempo en que yo solamente era caricaturista y sí era un emprendimiento. Después decir que la caricatura fue un emprendimiento para mí porque inclusive yo no culminé mi carrera de universidad por hacer caricaturas, porque me estaba yendo también haciendo caricaturas que decidí entonces dejar la universidad. También, bueno, busqué otras excusas, no excusas, sino hubo unos factores que me hicieron decidirme a hacer eso, es porque como estaba trabajando en un medio, comunicación, haciendo caricaturas, yo, yo decía que, bueno, estoy aprendiendo lo que estoy estudiando en la Facultad de Comunicación Social, lo estoy aprendiendo acá en el campo, ¿no? En el medio mismo, ¿no? Y efectivamente, sí, aprendí mucho en el periódico y además de las caricaturas, aprendí a lo que era realmente lo que es la comunicación social, ¿no? El periodismo. Lo atractivo de la televisión era que cada vez era un reto, era como, imagina como un deporte, cada vez que tú te vas a enfrentar a alguien o vas a ir, sientes la adrenalina esa de Así lo es. que vas a hacer algo importante, pues, o algo que te gusta, ¿no? La primera vez que me publicaron una caricatura, yo estaba en el colegio todavía, yo creo que iba desde el colegio, iba a la casa, almorzaba y de ahí me iba al periódico a hacer caricatura. Yo era más que todo ilustrador. O sea, para mí la diferencia entre ilustrador y caricaturista es el que el ilustrador se basa en un texto o hace un dibujo en base a algo que ya está leyendo, algo, o una guía que le han dado. El caricaturista sí siempre expresa sus ideas. Entonces yo empecé como ilustrador de una sección que se llamaba Barrios de Trifulca. Una sección muy famosa, fue muy famosa, que era, que era una crónica roja donde se contaba un suceso que aconteció algo que pasó en el barrio o en cualquier lugar, en cualquier circuito y bueno, cualquier parte y que había terminado en el hospital, ¿cómo se llama? En el cuarto de urgencia solo. Y entonces siempre había un periodista en el cuarto de urgencia que tomaba los datos de lo que había pasado, por qué fue que la gente peleó, por qué se formó la trifulca. Bueno, y entonces en base a eso se hacía entonces la columna esa de Barrio de Trifulca, que a mí entonces después me tocaba. Ah, sí, tengo 77.000 seguidores en Instagram. Lo he abandonado un poco. Yo realmente en Instagram no le he metido porque yo realmente empecé a usar Instagram como para ver lo que hacían los demás. Y estuve subiendo pocas cosas, no estuve subiendo caricaturas. No sube, si la gente se pregunta por qué no hay tantas caricaturas en mi cuenta, tenía que ver más que todo con el formato, o sea, por la pereza también, que me da pena decirlo,
porque para tú subir la caricatura tienes que cambiarle el tamaño, tienes que hacer ciertas cosas, entonces siempre por la premura de uno hacer la caricatura, bueno, se la envío al periódico y ya terminé. Entonces, se te olvidaba el proceso y bueno, ahora va a subir las redes sociales. Pero para subir a redes sociales también, considerando también la exclusividad del medio, yo digo, bueno, no voy a subir la caricatura antes que la publique el medio impreso. Para la época de la dictadura, mis caricaturas eran más que todo eran ilustraciones en la sección de Barrio de Trifulca. Y la persona que era el autor de la columna, él quería mantenerse totalmente aparte de la política, o sea, no quería que se involucrara la columna con la política y no se me permitió, no se me permitía hacer en las ilustraciones que hacía, de hacer alusión a la dictadura, pero era tan fuerte era tan importante y tan fuerte las ganas de protestar que yo en cierta forma, pues sí, subliminalmente o escondida, hacía ciertas cosas. Y también era, bueno, ya todo Panamá también ya se estaba expresando, ¿no? Entonces yo no quería quedar atrás, entonces yo sí metía ciertas cosas en las caricaturas, que no era el central, no era, pero en una forma secundaria sí se veía algo que era una protesta contra la dictadura. Recuerdo que le molestaba mucho a Noriega, era el apodo de cara de piña, ¿no? Entonces yo de eso me aprovechaba, siempre ponía ventas de piña, cosas así un vendedor de fruta y metía la piña. Siempre buscaba la manera así de poner algo para poder desahogar mi frustración hacia la dictadura. No sé si lo hice. Bueno, una anécdota que sucedió para el tiempo de la dictadura era que los civilistas, que eran los contrarios a la dictadura, se vestían de blanco. Todos vestían de blanco en las protestas y iban vestidos de blanco. Y en las caricaturas, en el tiempo que yo hacía las caricaturas eran en blanco y negro, o sea, el periódico no era colores. Entonces los personajes de los dibujos todos estaban vestidos de blanco, o sea, yo no le iba a pintar con rayas y todo el mundo estaba vestido de blanco en las caricaturas, ¿no? Y para esa época ya habían instaurado en los medios de comunicación unos censuradores, una persona que se encargaba de censurar, de ver todo lo que lo que se iba a publicar, leían las columnas, leían las noticias, leían todo. Y el censurador empezaba a preguntar o indagaba que por qué los dibujos de la sección esa de Barrio de Trifulca, por qué estaban vestidos de blanco los personajes. No usa la lógica, ¿no? El periódico es blanco y negro y ¿qué quiere? Que voy a pintar a pintar a la gente de gris o de... Eso es una anécdota. Entonces cayó ya después de la censura, ya que lo que hizo la dictadura fue que ya cerró totalmente ya los medios, los cerró. Los cerró totalmente. Y, y entonces me tocó hacer caricatura clandestinamente, las caricaturas que circulaban así en las marchas, en las manifestaciones. Sí, ahí claro, ahí sí me desahogaba bastante, ahí sí. Y ahora me pongo a pensar también los riesgos que pasé, o sea, que en ese momento no los vi, que ahora sí los vislumbro, me pongo a analizar que eran cosas que bueno, uno con el ímpetu y de la juventud y de las ganas como decía, la frustración hacia lo que está haciendo la dictadura, uno no miraba consecuencias. Me acuerdo que yo hice una vez una caricatura que era para que circulara en las calles, que era más que todo era como un manual de cómo protestar, cómo hacer que se flateara, porque había el hecho de que los sindicatos de transporte estaban apoyando a la dictadura. Entonces los civilistas estaban pidiendo a la gente bueno, que ya que se tomaran medidas como que para flatear los carros, digo, los buses, la llanta de los buses, que pusieran tablas con clavos en las avenidas para que los buses no pudieran pasar, ¿no? Y yo creo que hice una caricatura sobre eso, como un manual de cómo hacer la tabla, poner las tablas, amarrarle un hilo. Cuando va pasando el bus, tú jalabas la tabla con los clavos. Era sedición, realmente sí eso ameritaba que te metieran preso. Pero yo no, te lo juro que no miré las consecuencias. Y tuve suerte porque inclusive hasta me tocó llevar los panfletos, tener la fotocopia de eso y repartir un par o dejar un par en los buses.
Y, y repito, suerte no me agarraron. Como la dictadura cerró los medios de comunicación, tuvimos que esperar a que viniera la invasión. Después de la invasión ya vino una reapertura democrática y empezaron ya de una vez a circular ya con toda la libertad los medios de comunicación. Entonces ahí se me dio la oportunidad ya entonces de hacer la caricatura con un mensaje, ¿no? La caricatura puede ser caricatura editorial, ¿no? Se me dio la oportunidad. Y también surgió el Camaleón, el famoso semanario de caricatura del Camaleón. Sí, donde ahí también tuve tuve una plataforma así para hacer muchas cosas. Y sí, tuve gratos momentos con el Camaleón, con el equipo que se formó para hacer el Camaleón, que fue inclusive fue el equipo que después, de ahí se derivó las personas que hicieron después, formaron parte de la televisión, del programa de televisión de la Pepa TV y después de La Cáscara. Muchos vinieron de ahí de lo que era el semanario de caricaturas del Camaleón. Tú eras uno de los caricaturistas del Camaleón. Sí, llegué a ser el director del Camaleón. Ok. Yo llegué a ser el director del Camaleón. Después de ahí empezaron el Camaleón tuvo tanta acogida que nos ofrecieron oportunidad ahí a la televisión. Nos dieron la oportunidad recuerdo que una vez nos invitaron a Canal 13 para que viéramos las instalaciones y nos ofrecieron que nos hiciéramos una fusión con los que ellos tenían, con el elenco que ellos tenían ahí, que era, recuerdo ese tipo era Orma, estaba la Guantú y otra gente estaban ahí, y ya estaban haciendo algo de humor en televisión, pero Telemetro quería como hacer algo más grande, ¿no? Entonces quería adicionar, quería que los pelados de esto del caricaturista del Camaleón fueran a la televisión y hiciéramos un programa de televisión. Pero mira que nosotros estábamos muy metidos, hablo por el grupo, ¿no? La mayoría estábamos muy metidos en el personaje, no personaje, en el hecho de ser caricaturista, que no nos veíamos como personajes de televisión, como que nos preferíamos mantener el anonimato, ser incógnito, porque decíamos que, bueno, hacer caricaturas y que nadie sepa es mejor, o sea, no te va a pasar nada en la calle y tú puedes hacer caricaturas que quien te dé la gana y no va a haber consecuencias. En cambio, si estás en televisión, sí ya es otra cosa. Entonces muchos no le tomamos muy en serio la propuesta de ir a la televisión. Algunos no, pero Davis sí, Waldo Davis sí, el que era parte del Camaleón, él sí quiso, él siempre tenía ese sueño de hacer televisión y él sí, después con el tiempo, él sí aceptó una oferta de TVN y ahí fue que empezó entonces el programa de ellos, de la Pepa TV, y después La Cáscara, donde después yo fui. Aunque el personaje de Fernando el Funcionario no fue el primero que hice, sí fue el primero, de repente el más destacado, el que más me hizo conocer. Pero sí yo llegué a hacer varios personajes que me gustaron en La Cáscara. Aunque mira, yo para La Cáscara me acuerdo que me pidieron hacer, la primera vez que me pidieron hacer un personaje en La Cáscara, hacer de español, ser un presentador español. De repente vean, bueno, porque este hijo de español, así que este va a ser bien de español, pero los que va, no me sale, el acento español no me sale, pues hombre, no me sale, pues hombre, ¿qué voy a hacer? Pues tío, no me sale. Entonces, no, ahí me dijeron, no, que va, no. Entonces, no, creo que la toma no salió, no se hizo, o cambiaron de personaje, creo que pusieron entonces a Rolly. Pero sí, entonces entré después para escribir. Entré a La Cáscara para escribí Lauta Salao, y después empezaron a escribir varios segmentos, las HP. Después vino El Funcionario también, que escribí. Tú escribías El Funcionario, además de que actuaba. Sí, o sea, que también El Funcionario, no solamente lo escribí yo, hubo gente que me ayudó, había gente que daba ideas. Esa es una cosa, no estaba fijo, ¿no? O sea, no había un formato en cuando tú te sientas a escribir, y das el guión y se lleva al set de grabación y se graba exactamente así como está, sino que siempre se discutía, a veces alguien daba la idea, inclusive hasta Espinosa venía y dijo, "Oye, pasó tal cosa", y bueno, entonces en base a lo que el cuento de Espinosa, entonces se escribía el guión, entonces el proceso para el guión era algo bastante informal, no siempre llevaba la misma manera de escribirse, a veces se escribía sin el final, muchas veces se escribía, pues se tenía una buena historia, pero no se tenía un buen final, como le decíamos, un buen punch,
pero se escribía. Y bueno, de repente, cuando estemos grabando, cuando estemos grabando el sketch del funcionario, al final, sale el punch. Y sí, había muchas maneras de escribir del funcionario. A veces se le pedía a alguien, para hacer específicamente cómo se escribía, por lo general, se buscaba una buena historia. Después se hacía un listado de cosas chistosas sobre esa historia. Hacía un listado. Y después esas cosas chistosas se iban ubicando en el script, del... Entonces el listado de las cosas chistosas, por lo general no era una sola persona el que lo proporcionaba. Siempre iba buscando, una persona aportaba, otro decía. Y uno iba preguntando también. Porque ahí, de los que estábamos ahí, ninguno fue funcionario público. Todos fuimos víctimas de funcionarios públicos. Inclusive mucha gente nos llamaba, gente nos escribía, gente nos decía cosas que habían pasado en las entidades públicas, entonces eso lo incluíamos en el guión. Bueno, la pregunta que voy a hacer ahora puede parecer trivial, pero a veces uno, yo veía asiduamente la cáscara, les pagaban, ¿no? A los que actuaban en los sketches se les pagaba, ¿no? Hasta que se ríe, sí les pagaban. Sí, porque hay una leyenda urbana ahí de que no se les pagaba bien. No, eso es relativo. Había unos, tenemos diferentes categorías de elenco o de actores en los segmentos. A unos le llamamos de que los árboles. Porque decimos que él es base de árbol, o sea que el árbol era el que estaba allá atrás y no hacía nada, no hablaba, no tenía ni una línea en el guión y estaba ahí. O servía para que el funcionario lo golpeara nada más, o cosas así, ¿no? Y eso sí, bueno, lógicamente que ese no iba a ganar lo mismo que ganaba alguien que tenía que decir unas líneas, ¿no? O que iba a ganar lo que ganaba John López como el personaje principal. Pero sí, claro, sí, había que pagarle, sí, y más que todo también, porque las grabaciones no eran tediosas, pero sí eran muy largas las grabaciones. Porque inclusive se grababa de noche. Varias veces pasó eso. Que empezamos a grabar, tenemos que esperar para usar el set, usábamos la oficina de ventas de TVN. O sea, eran oficinas de verdad, la oficina de ventas de TVN. Entonces tenemos que esperar a que las muchachas de ventas salieran a las 4 de la tarde, a las 5. Entonces nosotros empezamos a grabar. Entonces llegaban, poníamos las cámaras, de repente a alguien le daba que hambre, entonces se compraba una pizza, entonces empezaba la comedera y empezaba el relajo y la discutidera que faltaba el final para el guión. Y se dilataba el tiempo y varias veces terminábamos de madrugada. Terminamos la madrugada, yo creo varias veces. Que salíamos de la oficina y ya se veía el alba, o sea, cuando ya está saliendo el sol, ¿no? En la mañana. Y habíamos grabado, aunque la pasamos bien, porque había mucha camaradería, había mucha amistad, mucho relajo, y bueno, también había momentos álgidos, ¿no? También había el cansancio también a veces, porque por ejemplo, si alguien decía, por ejemplo, John López tenía un diálogo larguísimo, él lo decía y a veces le costaba, ¿no? Decirlo, y entonces iba encadenado a otra persona y entonces la otra persona fallaba, entonces él tenía que volver a decir todo el guión, y entonces eso frustraba a los actores, ¿no? Pero sí, en resumidas cuentas, se pasaba bien en esas grabaciones, aunque eran largas. ¿Y eso te gustaba más que las caricaturas? Sí, mira, sí. Sí, me gustaba mucho más me gustó mucho más la actuación que las caricaturas. No sé, de repente yo creo que es por el feedback. Bueno, había más feedback. Bueno, tal vez que la televisión es la televisión y había más. Tú sentías más gente que te decía, me gustó el funcionario, me gustó esta cosa, que gente que decía, me gustó la caricatura. La caricatura, las reacciones eran más que gente política que se cabreaban por la caricatura y llamaban al director, llamaban al dueño del medio por la caricatura. Pero rara vez la gente te decía que buena la caricatura. Sí, te lo decían, pero bueno, también depende tú de dónde tú estabas, ¿no? Si tú estabas en... Cuanto a problemas con caricatura, gracias a Dios no he tenido muchos problemas, como otros colegas que sí han tenido demandas y han tenido que gastar en abogados y cosas así.
han tenido que ir a juicio. Yo no he tenido esa desdicha, gracias a Dios, vuelvo y repito, pero sí ha habido reacciones, sí ha habido reacciones de políticos en cuanto a la caricatura. La forma de hacer ellos, por general, es no te buscan, no te lo expresan directamente, no van al caricaturista, aunque sí hay algunos que sí te han llamado, sí me han llamado. Pero por lo general siempre llaman ni siquiera al director, llaman al dueño del medio y le han dicho que esta caricatura no me gustó, qué pasó, que me suelten, que cosas así, ¿no? Y entonces Pero sí ha habido. el director del medio te ha llamado a ti para Sí, pedirte. entonces el dueño le dice al director y entonces el director me dice, vamos a bajarle, ya deja de estar haciendo tal persona de esta forma. Me acuerdo que al Toro no le gustaba que le pusiera cachus. Eso siempre lo cuento. Y cosas así, ¿no? Aunque también uno a veces se pasaba, te voy a ser sincero. Yo en mi época de muy joven de caricaturista era más irreverente, puede decirse, ¿no? Más irreverente, más impulsivo. Mejor la palabra impulsivo más que irreverente. Y, y bueno, también es mi estilo. Inclusive hasta el sol he tenido esos problemas, ¿no? De decir las cosas muy rudo, de una forma muy tajante, y, y después tú puedes a ver que a veces las personas tienen razón a veces de molestarse con una caricatura. También depende de la forma como tú el tema que estás agarrando. Por ejemplo, yo siempre lo cuento y con el ánimo de repente que ella me escuche, es la primera dama, Ana Maya Endara, para la época, casualmente, la época que empezó, como yo decía, de la apertura democrática, o sea, que los periódicos ya pasamos de la dictadura, entonces se dio pie a que la gente pudiera expresarse libremente. Como caricaturista, creo que se nos dio toda esa libertad y como jóvenes nos pasamos mucho a algunos caricaturistas. Bueno, hablando por mí, porque en el caso específico de la primera dama, que había temas que no eran políticos y yo los plasmaba en la caricatura. Me parece como que ya ahí es donde que tiene toda la razón y el motivo de alguien de molestarse cuando tú en una caricatura plasma algo que no tiene que ver con la política, ¿no? Pues, tú reconoces que ahí se te fue un poquito la mano, pues, y eso lo veo muy bien, ¿eh? Porque indica Sí, que has madurado sí, como persona y como sí, caricaturista. mira, y en varias entrevistas lo he dicho y yo con la esperanza de que, bueno, que lo escuche. Inclusive una vez me encontré con la hermana de la primera dama y se lo hice saber, ¿no? Y bueno, espero que le haya llegado el mensaje, ¿no? Tuve una mala experiencia, que eso sí me, me- me afectó bastante que me hayan cerrado la cuenta de Twitter por una caricatura, por la circunstancia del hecho de que la caricatura yo no la publiqué en la cuenta de Twitter. Es una caricatura que la había publicado hace como 8 o 10 años atrás y circulaba, o sea, se mantenía en el- en la- en el- en los medios, pues, no sé, en las redes sociales, no había ni muchas redes sociales, no sé cómo llegó esa caricatura. Y alguien entonces la publicó, no sé ni dónde publicó, si circuló por WhatsApp, no sé, no recuerdo, y, y se apagó la lámpara. La caricatura que me causó ese mal momento, yo no la había publicado en mi cuenta de Twitter, y eso fue lo que más me indignó, o sea, que me hayan cerrado la cuenta de Twitter porque alguien la subió y son de protesta, que sí, mire el homofóbico fue una caricatura que consideraron homofóbica. Y, y en ese tiempo estaba la onda con mucha fuerza, la onda esa, pues, de woke, esa onda de censurar toda expresión que tiene que ver en contra de, de estas corrientes, de ideología, esta ideología de género que hay. Y, y me la cerraron. Inclusive, mira, que fue un mal momento, porque así como yo te dije que tuve esa reflexión en cuanto a las caricaturas que yo he hecho en el pasado y que tocaba cosas personales, uno va evolucionando, uno a pesar de la edad, uno siempre va aprendiendo y va cambiando. No me considero que yo sé todo, sino cada día para mí voy aprendiendo algo.
inclusive hasta mis hijas me enseñan cosas, yo de mis hijas aprendo. Y bueno, en esa época yo iba aprendiendo de que uno no debía ser así y de uno debe ser tolerante, ¿verdad? Con las ideas de otras personas, con, con las ideologías o con las, ¿cómo se dice? Con las corrientes estas de géneros sexuales, bueno, género, creo que nada más de género, bueno, sí, bueno, estas cuestiones y inclusive yo una vez me puse un suéter de que yo tengo un amigo gay y es verdad, uno tiene amigos, tiene familiares, tiene amigos que no son heterosexuales y uno los respeta. Uno ha hecho caricaturas, como decirte, yo he hecho caricaturas sobre un gordo, yo tengo un amigo que, un ejemplo, si sirve, ¿no? Yo tengo un amigo que es gordo, pero yo no por eso, porque es mi amigo gordo, yo no voy a hacer caricaturas sobre gordos. Ejemplo, uno hace caricatura de cualquier cosa, tú haces caricatura para hacer que la gente se ría, no es porque cosas personales. Bueno, en el caso ese de la situación esa de la onda woke, yo estaba como que lo estaba entendiendo en esa época. Y yo estaba cambiando, reflexionando, sí, ¿verdad? Uno tiene que dejarse de hacer tantas caricaturas así sobre eso. Y cayó la caricatura que me empezaron. Y entonces empezaron en redes sociales las reacciones, los insultos personales, se metieron con mi mamá, con mis hijas, conmigo, o sea, me destruyeron totalmente. Y gente que yo consideraba gente que pensante, gente de los medios de comunicación, gente pensante así, reaccionando por una caricatura que había pasado 10 años atrás. Y me decepcionó totalmente. Te lo juro que yo ahí tiré las armas y yo digo, bueno, te lo juro que ya esta gente son irracionales. Son irracionales y siempre los voy a mantener. Nunca mantengo el respeto por ellos, pero sé qué clase de personas son, por qué forman, por qué actúan así, por qué se dejan llevar por tanto por la emotividad, por la pasión hacia su situación, no hacia su género, hacia su inclinación, mejor dicho, ¿no? ¿Por qué no mantenerlo algo privado? O sea, ¿por qué no es algo privado bueno, tú eres gay y tú puedes tener amigos heterosexuales como tengo yo, amigos gay, pues ya y simplemente, ¿no? ¿Por qué tienes que estar exponiendo en las redes sociales que yo soy gay? Como si yo en redes sociales yo expusiera todas mis preferencias sexuales, que me gustan las mujeres así, yo no lo expongo en redes sociales, o sea, no tengo que decirlo. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Yo no me llevo bien con la gente del arco iris. A mí me han sancionado, me han multado, me han amenazado también. O sea, ahora, no me estás hablando a mí, ¿no? Lo que estás diciendo es para todo el que te está escuchando, ¿no? Y por eso te he dejado que desahogues, pero yo siento lo mismo y me han hecho sentir igual. Inclusive las amenazas, inclusive han llegado al punto de que una vez fue un grupo de ellos, fue al periódico con el afán de confrontarme, pero ellos no sabían que yo estaba trabajando desde mi casa. Fueron con parafernalia y llevaron disfraces y murga y todas esas cuestiones, preguntando por mí y para reclamarme mi homofobia, entre comillas. Y no contaban que yo no trabajo en el periódico, yo trabajo desde mi casa, ¿no? Y yo digo, ¿por qué tienen que llegar a ese extremo? Entonces, para mí es incomprensible cuando, como te decía, que yo tengo amigos gay, yo les toco el tema y ellos me dicen que realmente esa gente no los representa, no los representa, ¿no? Inclusive, de las personas que a mí me sorprendió y me entristeció, me decepcionaron, que muchas eran personas que yo admiraba, como dentro de los medios de comunicación, que reaccionaron en contra de la caricatura. Había gente como había dicho, gente que yo consideraba pensante, gente objetiva y que entendían lo que es un comunicador. Gente, por ejemplo, gente de teatro, una gente que si tú haces obra de teatro, tú haces una obra de teatro, tú personificas a una monja sexualmente y personificas a una monja. Yo lo entiendo, yo que soy religioso, soy católico, soy cristiano, para mí, bueno, es normal, es una obra de teatro y ellos tienen derecho a hacer una parodia sobre la iglesia, está bien. Inclusive yo en el Camaleón tuve problemas con la iglesia, con todas las iglesias, tuve problemas con la iglesia católica, tuve problemas
con la iglesia evangélica, tuvimos con, no sé la iglesia judía o con la comunidad judía. En ese tiempo la comunidad islámica no era tan preponderante, ¿no? Pero con todas con esos grupos sociales tuvimos problemas. ¿Por qué? Porque el camaleón era eso, una expresión, o sea, yo era el director, pero yo dejaba que los caricaturistas hicieran lo que quisieran expresarlo. Inclusive yo era parte también de ese grupo, yo expresaba como lo que me venía en la mente, yo lo expresaba. Porque yo veía como que ese es parte de la libertad de expresión, ¿no? Una cosa es que yo directamente me meta con alguien, una persona con nombre y apellido, y otra cosa es que yo haga una parodia sobre un grupo. Para mí eso era permisible. Ya con el tiempo tú estás viendo que eso es lo que es ahora mismo, lo que hay ahora en el ambiente, que ese ambiente de cristal o esa generación de cristal o esa sociedad que están haciendo de que todo tiene que ser políticamente correcto y eso ha permeado en todas partes, inclusive hay empresas que tú quieres hacerle una publicidad y si tú haces algo, dicen que no, pero después se van a quejar tal cosa. Pero que una vez hice una publicidad, la filmamos y todo, de un muchacho que personifica a alguien de la etnia Guaymí. Lo hace muy bien y es gracioso, él es gracioso como actor. Hicimos la publicidad esa y después los dueños del comercio que hicimos el comercial dijeron que no, eso después se van a molestar los indígenas, se van a molestar porque estás haciendo el personaje ese. Ven para acá, pero ese personaje no es nuevo, ese personaje ya está saliendo en las redes sociales. Pero no, mira. Entonces, eso está pasando ahora mismo, que está frenando, está coartando toda la libertad de los creativos, que tienen que pisar, saber dónde van a pisar con sus ideas, porque cualquier cosa abajo ofende, cualquier cosa lo consideran, y la gente como que está buscando, está con la gana de, esto lo voy a considerar una ofensa, esto, y voy a quejarme por esto. La generación de cristal. Sí, la generación de cristal. Y yo siempre cuento, mira, algo que yo también he contado varias veces, que mi papá es gallego. Mi papá es gallego y hay muchos chistes de gallego, infinidad de chistes de gallego. Y él cuando escuchaba los chistes de gallego, mi papá se reía. Chiste de gallego y él se reía. Porque él no era así, él no le da importancia. Y después yo pongo a ver, ¿qué tal si mi papá, él cada vez que veía un chiste de gallego, él se cabreaba y llamaba, ya ibas que ¿por qué? ¿Por qué están sacando los chistes? Todos los gallegos no somos así y esto. Pero no era así. Entonces de ahí de repente ahí yo veo esa incongruencia, ¿no? Esa incongruencia de por qué unos grupos sí tienen se sienten con todo el derecho de protestar de que... ¿Alguna vez te has sentido falta de inspiración? ¿Alguna vez has sentido que ya llega la hora en que tienes que mandar la caricatura y que no sabes que no tienes como la idea para hacerla? ¿Te has sentido así? Pedro, lo principal de la caricatura es la idea y eso es lo que más me ha costado. Dibujar es fácil, dibujar es totalmente fácil. Tú puedes hacer un dibujo en 20 minutos. Ya, si es una cara, si tienes que dibujar, caricaturizar un personaje, un político, sí, ya, claro, demora más, ¿no? 45, una hora. Pero tú puedes hacer una caricatura en 15 minutos, si tienes una idea. Pero a veces la idea cuesta sacar la idea, porque la idea depende de veces muchos factores, depende de la situación, de lo que esté pasando, depende de tus ideas o de tus preferencias o de no preferencias, de la línea del periódico también a veces depende de tu criterio o porque cuesta, por ejemplo, si un tema, te puede decir un tema del seguro social, pon el tema del seguro social, que todo el mundo está como con la onda de ir en contra de la ley y me han cuestionado de por qué yo abiertamente no soy alguien que está haciendo caricaturas en contra de la ley 462. Yo lo que le digo es que yo no he leído la ley. No he leído la ley, no tengo la oportunidad de leer la ley, así que no sé si la ley es buena o es mala. Entonces yo no me voy a aventurar a hacer algo o formar un criterio en base a porque otra gente en las redes sociales lo dice. Porque así mismo yo puedo decir que yo he escuchado diputados con los cuales yo no simpatizo en cuanto a su corriente política, como son los que eran los de Vamos y los de
otro camino, pero ellos estaban a favor de la ley. Estuvieron a favor. Entonces yo me pongo a ver, si estos diputados, ellos están a favor de la ley es por algo, ¿no? Por algo. Entonces hay que hacer esa tarea de investigar, de ver por qué la gente protesta la ley, qué tiene de malo la ley. Entonces, en base a eso es que uno haría la caricatura. Es parte de la madurez que tú decías, ¿no? Quizás cuando eras mucho más joven te hubieras dejado llevar por la corriente. Es que todo el mundo dice que hay que ir contra la ley y hubieras hecho la caricatura. Ahora tú razonas. O que también se puede hacer, mira, hay una manera también de obtener muchos likes, de tener mucha simpatía, es hacer las caricaturas, o expresarte de la manera que lo hace todo el mundo, o sea, seguir la corriente, a veces decir lo políticamente correcto, o a veces decir las cosas que tú escuchas que dice la mayoría, o que cree la mayoría. Y ahí sí, entonces tú vas a tener muchos seguidores, tienes mucha gente que te da like, aunque tú no compartes la idea, pero tú tienes, y eso está pasando mucho. Eso la mayoría de los comunicadores sociales ahora mismo están en esa onda, de que ellos dicen lo que dice la mayoría. No importa si la mayoría está equivocada, si la mayoría no se ha informado, la mayoría se están dejando llevar por la emotividad, por la pasión. Y entonces los comunicadores quieren caer bien, entonces dicen lo que dice la mayoría. Quieren rating. Y rating, sí. Sí. La inteligencia artificial para mí va a ser una herramienta que a futuro va a ser muy efectiva, pero siempre va a depender del ingenio o del pensamiento humano. Y como te decía, para mí la caricatura, dibujar es fácil. Puedes dibujar, hacer una caricatura en 15 minutos, pero sacar la idea es lo que cuesta. Igual esto está pasando con la inteligencia artificial, que depende mucho de lo que llaman los prompts. Lo que vas a escribir en el prompt depende mucho. Entonces no sé si llegará un momento en que va a llegar una inteligencia artificial que piense por las personas, sería ya el acabose de la humanidad, yo creo. ¿Tú has pensado en apoyarte en una inteligencia artificial para tus caricaturas? He usado un poco la inteligencia artificial, ciertas cosas como por la premura del tiempo, ¿no? Para hacer, por ejemplo, cuando necesito de una manifestación, una ciudad, una cosa así, entonces ahí tú buscas la inteligencia artificial que te hace el arte te lo hace más rápido que tú te pones a estar dibujando edificios y dibujando personas, ¿no? Eso sí, no sabía que te habías apoyado en IA para eso. Bueno, si quieres, ya como para ir cerrando, ¿verdad? Si quieres agregar algo más, comentar algo más, los micrófonos son tuyos, Delmiro. Y bueno, que sí quisieras como hablar con los emprendedores de que tú no sabes, el futuro no está escrito en piedra, tú no sabes por qué va a terminar lo que tú piensas que está mal o que empezaste mal o que no está resultando, tú no sabes en qué va a terminar, de repente hay un giro y las cosas terminan mejor. Y sí he escuchado muchos casos de gente que inclusive ha invertido dinero y han perdido mucho dinero y no se han quedado ahí, han seguido y han podido sacar han sacado su empresa por la perseverancia. Esa es la cuestión, la perseverancia. ¿Tú admiras a alguien, a un emprendedor o a otro caricaturista? Caricaturista, a todos mis colegas sí, todos los admiro, de todos tengo algo que, puedo decir, tengo envidia de la buena, sí, tengo envidia de la buena, sí. Porque muchos tienen ciertas, algunos se destacan en una faceta, algunos agarran mejor cosas que yo quisiera ver, por lo menos hacer un rostro más chistoso, hay algunos que sí lo manejan bien, me salen todavía muy reales, muy fotografiados. Hay otros caricaturistas que encuentran fácilmente una palabra jocosa. Hay muchas cosas en todos los caricaturistas que admiro. Por eso yo no me considero el mejor. Considero parte como de una familia de buenos caricaturistas acá en Panamá. Sí, David fue un emprendedor, sí, porque él siempre tenía ese sueño. Me acuerdo que él veía, cuando era caricaturista y él estaba con la gana esa de estar en televisión. En cambio, los otros caricaturistas decían, no, la televisión es algo muy lejano, no creo que lleguemos allá, nosotros somos caricaturistas, quédate acá como caricaturista, porque David también es caricaturista,
no es muy bueno, por cierto. Y él decidió dar el paso y le fue muy bien. Decidió el paso de... Bueno, Delmiro, muchas gracias. Tú eres una celebridad, creo que es la primera vez que entrevistamos a una celebridad como usted. Así que muchas gracias y esperemos que le guste cuando ya vea el trabajo ya terminado, esperemos que le guste. No, gracias a ti, Pedro. Gracias a Joaquín.